Vamos a leer el versículo 18. Dice la palabra de Dios: mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Bueno, hermano, en realidad vamos a retomar lo que veníamos enseñando acerca de estas palabras del Señor Jesucristo, que habíamos comenzado el domingo pasado, para darle un poquito de contexto a aquellos hermanos que no estuvieron el domingo pasado. ¿Por qué Jesús dice estas palabras? ¿Cuál es la razón por la cual Jesús dice: tengan cuidado cómo escuchan mis enseñanzas, tengan cuidado cómo oyen la palabra de Dios? Estas palabras de Jesús son una advertencia. Ahora, ¿por qué Jesús dice estas palabras en modo de advertencia? Bueno, Jesús termina de contar una de sus grandes parábolas, la famosa parábola del sembrador. Cuando Jesús estaba contando esa parábola del sembrador, dice que las multitudes estaban agolpadas alrededor de Jesús escuchando la palabra de Dios, pero también estaban sus 12 discípulos al lado de Jesús. Y los 12 discípulos no entendieron lo que Jesús les estaba hablando. Y los 12 discípulos le preguntaron al Señor: ¿qué quisiste decir con esta parábola? ¿Qué quisiste enseñar con esta parábola? Y el Señor llega a esta conclusión, porque no todos los que escucharon al Señor enseñar, hablar, predicar, no todos se convirtieron. Y todos tuvieron la oportunidad de escuchar nada más y nada menos que de labios del Señor Jesucristo las enseñanzas acerca del reino de los cielos. Esta parábola del sembrador es la más famosa, pero no vamos a estudiar la parábola del sembrador. Estamos estudiando la conclusión a la cual Jesús llega después de haber enseñado, después de haber expuesto uno de los principios en esa parábola del reino de Dios. Sin embargo, multitudes escucharon a Jesús, pero no hizo nada la enseñanza de Jesús. ¿Se equivocó Jesús en sus sermones? ¿Fueron flojos los sermones de Jesús que la gente no se convertía? El problema no está en el sermón de Jesús. El problema está en el corazón de los que oyen las palabras del Señor Jesús. Por eso el Señor dice ahí, en el versículo 18, que nosotros leímos el domingo pasado y hoy vamos a seguir: mirad pues cómo oís. Hermanos, nosotros, ¿cómo estamos oyendo la palabra de Dios? ¿Simplemente la escuchamos con nuestros oídos físicos? ¿O estamos oyendo la palabra de Dios con nuestros oídos espirituales? Multitudes escuchan la palabra de Dios, pero de ahí a que la palabra de Dios surja algún efecto, y no es problema de la palabra de Dios, hermano. No es problema de Jesús, no es problema de Pablo, no es problema de los predicadores, siempre y cuando sean fieles al mensaje de la palabra de Dios, sino los oídos de aquellos que escuchan la palabra de Dios. Por eso el Señor concluye con esta advertencia: mirad cómo oís, tengan cuidado cómo oyen la palabra de Dios. Y estamos viendo, hermano, bíblicamente, que hay 7 principios por los cuales nosotros tenemos que oír la palabra de Dios. Y estos 7 principios que están en las Escrituras, que nos competen a todos porque nosotros somos discípulos del Señor, tenemos que aplicarlos a nuestra vida si queremos oír de verdad la palabra de Dios. ¿Se acuerdan cuál fue el primer principio que yo les dije y les enseñé el domingo pasado para oír la palabra de Dios? ¿Qué necesitamos en primer lugar? Prepararnos en oración. Prepararnos. ¿Cómo nos preparamos para oír la palabra de Dios? Orando, hermanos. Tenemos que orar durante la semana, tenemos que orar los sábados, tenemos que orar los domingos antes de venir al culto, para que Dios prepare nuestra mente, nuestro corazón, nuestros oídos espirituales para recibir la palabra de Dios. No venimos a escuchar un monólogo, no venimos a escuchar un soliloquio, no venimos a escuchar un discurso humano. Venimos a escuchar la poderosa, infalible y toda suficiente palabra de Dios. Por lo tanto, en primer lugar, necesitamos prepararnos en oración
para recibir correctamente la palabra de Dios. En segundo lugar, ¿se acuerdan cuál fue el segundo principio? Reverencia. ¿Qué es reverencia ante la palabra? Temor santo. Un temor santo, un respeto. Vamos a escuchar la palabra de Dios, no vamos a escuchar otra cosa. Necesitamos ese temor para recibir la palabra de Dios como lo que es, la palabra de un Dios santo. Por lo tanto, se necesita reverencia, se necesita temor, se necesita respeto de nuestra parte para recibir la palabra del Señor. La reverencia, ¿a qué nos lleva? Y acá es el tercer principio espiritual. ¿Qué es expectación? Estar atento a ver qué Dios me va a decir a mí, a mi alma, a mi conciencia. ¿Qué es lo que Dios me va a enseñar? ¿Qué es lo que Dios me va a corregir? ¿Qué puntos flojos Dios me va a mostrar a través de su palabra? ¿Cómo me va a fortalecer? Estoy expectante. Recuerdan que nosotros vimos en este punto cuando Cornelio estaba expectante porque un ángel se le había aparecido a Cornelio y dice: tenés que llamar a Pedro y él te va a hablar palabras referentes a tu salvación. Y al otro día Cornelio estaba expectante, había llamado a sus parientes, había llamado a sus amigos. No sé, acaba de venir un hombre que nos va a hablar palabras de Dios, nos va a hablar acerca del reino de los cielos. Había expectativa. No podemos venir con caras largas, aburridas a la iglesia. Tenemos que tener esa expectativa. Dios nos va a hablar. Dios nos va a hablar. Y cuando Dios habla, las cosas suceden, las cosas pasan. Siempre y cuando nosotros respetemos estos principios espirituales bíblicos, porque si no va a pasar como lo que escucharon la multitud. Les entró por acá la palabra de Dios, se dieron media vuelta y no, la palabra de Dios no hace nada si nosotros no la recibimos como lo que es, con fe, con temor, con esperanza, con expectativa. Así que, hermanos, la expectación. En cuarto lugar, en tercer lugar, la expectación. En cuarto lugar, ¿a qué nos lleva la expectación? ¿Se acuerdan? No llegamos ahí entonces. Bueno, la expectación, el estar expectante a la palabra de Dios, me lleva al cuarto principio espiritual para oír la palabra de Dios, que es prestar atención. Si yo no tengo expectación de que lo que voy a oír es palabra de Dios, no voy a prestar atención y me voy a aburrir, me voy a distraer, voy a estar pensando en otras cosas. El prestar atención a la palabra de Dios, mis hermanos. Y este punto se lo voy a mostrar con un pasaje bíblico del Antiguo Testamento. Vayamos rápidamente al primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Acompáñame, haga el favor, y quiero que usted acompañe la lectura en su Biblia, no importa la versión que tenga, pero quiero que este punto le quede claro. Estamos acá para aprender, y para aprender hay que prestar atención. ¿Recuerdan las maestras en la escuela, pobres maestras, cuando los niños se distraen y golpean el pizarrón? Porque sabe que si un niño no presta atención no va a aprender. Acá es lo mismo, hermano. Y acá es mucho más importante, porque acá es una tarea espiritual. No solamente es una tarea cognitiva, no solamente es intelectual la cosa, es espiritual y es más difícil. Voy a ilustrarle con este ejemplo bíblico. Primero de Samuel, capítulo 15. Primero de Samuel, capítulo 15. ¿Qué está pasando acá? Para ponerlo en contexto rápidamente. El rey Saúl recibe la palabra de Dios. Un mensaje muy sencillo que un niño de 5 años lo hubiera entendido. Al mensaje que recibió Saúl. ¿Qué tenía que hacer Saúl? Nada más que eso. Pero a veces nosotros obedecemos a media, y el obedecer a media es igual a desobediencia. No existe la obediencia media en el cristianismo. Obediencia a media es igual a desobediencia. Saúl había recibido la palabra de Dios: tenés que aniquilar a todos los amalecitas. No dejes a nadie vivo, mujeres, viejos, niños, príncipes, reyes, ganado, todo tenés que matar. Pero resulta que Saúl obedeció a media. Parece que tenía una idea mejor que la palabra de Dios. Dios dice esto, pero yo soy tan inteligente que tengo un mejor propósito para la palabra de Dios. Mire lo que pasó. Él estaba chocho porque había dejado lo mejor para Jehová. ¿Y qué me pidió él? ¿Qué sabe qué es lo mejor para él? Y el Señor le aclara clarito cómo son los puntos. Seguro, cuando el profeta de Dios va y lo encara al rey Saúl, en este caso el profeta de Dios era Samuel. Mire versículo 22, léalo conmigo, allí. Dice: y Samuel dijo, porque seguro Samuel dijo: ¿y qué es esto acá? ¿Y qué hiciste?
Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto los holocaustos y víctimas como que se obedezca a la palabra de Jehová. Yo me he cansado, he repetido hasta el cansancio de este púlpito y lo seguiré haciendo mientras Dios me dé fuerza, que la fe no es otra cosa que obediencia a la palabra de Dios. Los demonios también creen, pero los demonios no obedecen y tiemblan. La fe no es otra cosa que obediencia en acción, con temor y reverencia a Dios. Eso me lleva a obedecer. La fe es obediencia. Yo puedo decir que tengo fe, pero si yo no obedezco lo que Dios me dice, yo tengo una fe falsa. La fe verdadera es obediencia. Lo estamos viendo aquí. Dice: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto los holocaustos y víctimas como que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. ¿De qué sirve que nosotros hagamos sacrificios externos al Señor como creyentes y nunca obedezcamos al Señor? ¿De qué sirve? Sacrificios externos. Pero si en realidad no hay una obediencia a la palabra de Dios. Dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención, ¿a qué? ¿Prestar atención a qué? A la palabra. El contexto es la palabra de Jehová. Prestar atención que la grosura de los carneros. Dios quiere eso, hermanos, que le prestemos atención a lo que Él nos habla, a lo que Él nos instruye, a lo que Él nos manda en su palabra. Prestar atención. ¿De qué sirven todos los otros sacrificios externos que hagamos como cristianos o como iglesia si no estamos obedeciendo la palabra de Dios? Entonces usted está como Saúl. Tenemos que obedecer, no a media, porque no sirve de nada. No tener mejores ideas que lo que Dios dice en su palabra, no. Nuestro trabajo es obedecer y eso es la fe. La fe es obediencia en acción. Y por supuesto que no es fácil obedecer a Dios. Pero acá dice, hermanos, claramente: y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. ¿Para qué quería Dios todo ese bicherío si lo que Dios quería era que Saúl obedeciera el mensaje cortito y conciso que Dios le había dado? Y no lo hizo. Así que eso es sumamente importante, mis hermanos. El cuarto principio es prestar atención. Yo voy a dar 7 principios bíblicos para oír la palabra del Señor. Ahora, estos 7 principios bíblicos es como un eslabón de cadena. Donde se rompe uno, se rompen todos los otros. No puede haber uno sin el otro. Uno nos va llevando a cada uno de los otros. Por eso le decía, prepararnos en atención, tener reverencia a la palabra del Señor, generar expectativa, que lo que vamos a oír es la palabra de Dios, y la expectativa nos lleva a prestar atención a lo que Dios dice. Si Dios va a hablar, entonces yo voy a prestar atención a lo que Dios tenga que hablar. Prestar atención es sumamente importante. ¿Ha notado, hermano, lo difícil que es prestar atención para retener la palabra de Dios? ¿Por qué nos cuesta tanto retener la palabra de Dios? Y si nos cuesta retenerla, ¿cuánto más nos cuesta aplicarla? ¿Por qué nos cuesta tanto? Bueno, tenemos muchas distracciones externas a la hora de escuchar la palabra de Dios. Por ejemplo, de repente el bombo de la cancha me distrae, la gritería, el perro que ladra, un bocinazo, una pedrada que nos tiran al techo o en la ventana. Yo que sé, cosas externas que nos pueden estar distrayendo a la hora de escuchar el mensaje. Pero también hay cosas internas, hermanos. Hay cosas internas en las cuales nosotros muchas veces venimos a la casa de Dios, que pueden ser angustias, dolencias, preocupaciones, que eso nos distrae de escuchar la palabra de Dios. Y tenemos que prestar atención. A veces estamos acá físicamente, pero no estamos acá. Estamos en mañana, lunes, que tengo que, mirá, se me vence la luz y no pagué. Tengo que arreglar esto. Estoy acá, pero no estoy acá. No estoy escuchando, estoy pensando en mañana. Cosas, preocupaciones que son legítimas, pero que nos apartan de oír la palabra del Señor, de prestar atención a la palabra del Señor. Preocupaciones que tenemos, puede ser una dolencia, puede ser preocupaciones económicas, familiares, una discusión que tuve con mi cónyuge justo antes de salir al culto, un problema con un hijo, llego mal a la iglesia, y eso, hermanos, mire que nuestro corazón tiene que estar muy bien a la hora de escuchar la palabra de Dios, porque esto es espiritual. Esto es espiritual. El diablo va a usar cualquier cosa con tal de que usted no preste atención a la palabra de Dios.
va a tratar de distraerlo. Yo me parece que, no sé si era el domingo pasado que le decía, cuando queremos acordar estamos tan distraídos que estoy viendo que la lámpara esa tiene una mancha, que pasó una hormiga y se metió allí abajo, que allí quedó un montón de tierra que no barrieron y mi mente hay que cultivar una disciplina a la hora de escuchar la palabra de Dios. Este es un momento solemne en el cual estamos, donde la palabra de Dios está siendo expuesta, donde Dios está hablando por medio de su palabra. Recuerden que estamos en una guerra, hermanos, a la hora de recibir la palabra de Dios. Esto es una guerra. ¿Usted cree que el enemigo se va a quedar quieto para que todos puedan recibir la palabra de Dios? Porque él sabe que la palabra de Dios, cuando se recibe en esos corazones que realmente se aferran a la palabra de Dios va a germinar y va a brotar en ellos y va a hacer muchísimas cosas en esos creyentes. Por eso es una lucha espiritual. ¿Se acuerdan que en el pasaje paralelo de la parábola del sembrador, en Mateo capítulo 13, Jesús es muy claro aquí? Mateo capítulo 13, versículo 19. Mateo 13, 19. Acá hay un pasaje paralelo donde el Señor añade más detalles al explicar esta parábola. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino, hablando del Evangelio, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene ¿quién? El malo y la arrebata. El malo hace referencia nada más y nada menos que al diablo. Viene y la arrebata, por eso hay que prestar atención. Por eso tenemos que preparar nuestro corazón, nuestros oídos espirituales para recibir, para escuchar la palabra de Dios, porque esto es una lucha espiritual. Hay alguien que quiera que usted se vaya tan vacío como entró y que no entienda nada. Y yo no entiendo esto y no lo puedo entender, ¿no? ¿Cómo no va a entender? Es espiritual. Si tiene el Espíritu Santo, la unción de Dios le enseña todas las cosas. Eso es lo que Juan enseña. Mas vosotros tenéis la unción, y la unción nos enseña todas las cosas. Sí, hay cosas que son difíciles de entender, hay cosas que son complicadas, pero no nos podemos distraer con esas cosas porque hay uno que quiere robar la palabra de Dios, que usted se vaya vacío. Y dice allí, arrebata lo que fue sembrado. ¿Qué es lo que fue sembrado? La palabra de Dios. Y si no hay siembra, no hay. Para cosechar hay ¿qué? ¿De dónde vamos a cosechar espiritualmente si la siembra se viene haciendo vana hace mucho tiempo? Si nosotros no prestamos atención realmente a la palabra de Dios, ¿cómo va a haber cambio en nuestra vida? ¿De dónde van a venir las bendiciones en nuestra vida? ¿De dónde va a transformar el Señor nuestra vida si el malo está arrebatando todo lo que oímos? Y oímos, pero ¿cómo estamos oyendo la palabra de Dios? ¿Por qué a veces no hay cambios tan radicales en nuestras vidas, hermano? Y no es porque de acá no se predique y se exponga con vehemencia y con firmeza la palabra de Dios. Tenemos que ser sinceros, no están nosotros el problema. Que no estamos oyendo como tenemos que oír la palabra de Dios, por eso no produce cambio, por eso es vana esa semilla. Porque acá dice claro el Señor, viene el malo y la arrebata. Entonces, si no hay siembra, tampoco va a haber cosecha. Dice, arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. También había escuchado el mensaje del reino, sin embargo no produjo ningún cambio. Vino el diablo y robó aquello que se había sembrado en su corazón. Esto es una lucha espiritual, hermano. No hay nada más importante en este mundo que retener la palabra de Dios, que merezca toda nuestra atención, que la palabra de Dios. No hay otra cosa más importante que eso, que la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ella es el instrumento que Dios usa para santificarnos, para fortalecernos, para alimentarnos, para nutrirnos, para acercarnos más a Dios. La palabra de Dios, eso es sumamente importante. Por eso Pedro dice que debemos de desear como un niño recién nacido la palabra de Dios. Hay anhelo en nuestra alma por esa leche espiritual no adulterada de la palabra de Dios, por la cual por ella crezcáis para salvación. Pero debe de haber un anhelo, así como el bebé tiene un anhelo de que lo prendan al pecho de su madre y nutrirse de la leche de su madre, así el cristiano, dice Pedro,
debe de tener ese anhelo de nutrirse de la palabra de Dios para que por ella crezcáis para salvación. Pero esto es espiritual, mis hermanos. Pablo dice en Hechos 20:32 que él había encomendado a los ancianos de Éfeso cuando se despedía de ellos, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para santificarlos y darles herencia entre los santificados. La palabra de Dios, a eso los encomendó Pablo, en Hechos 20, capítulo 20, versículo 32. Los encomendaba a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para edificaros y darles herencia con los santificados, la palabra de Dios. Hermanos, hay una cosa que es cierto, que por desgracia no todos los predicadores predican la palabra de Dios en los púlpitos, eso es muy triste. Hay predicadores buenos, hay predicadores malos y hay predicadores muy malos, pero aún los predicadores buenos son humanos y todos los humanos nos equivocamos, metemos la pata. Por eso, hermanos, las predicaciones, la única predicación perfecta fue la del Señor Jesucristo, bueno, y la que fue inspirada por los apóstoles, que eran inspirados por el Espíritu Santo. Pero aún el predicador más notable se equivoca, es un ser humano. La que no se equivoca es la palabra de Dios, ella es digna de toda nuestra confianza. Por eso, hermanos, tenemos que prestar atención a la palabra de Dios y tenemos que aplicar ese principio que Pablo enseñó a los tesalonicenses, que dice que tenemos que examinarlo todo. ¿Y qué hacer? Retenerlo lo bueno. Porque hay veces de los púlpitos que no se va a enseñar con fidelidad la palabra de Dios. Y esa es nuestra tarea, tenemos que examinarlo todo. Ahí, 1 Tesalonicenses 5, 21. Y esa entonces la responsabilidad de cada uno de nosotros, mis hermanos. Esa es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Escuchar la palabra de Dios y discernir la palabra de Dios. Esto es sumamente importante, discernimiento. Y ese es el quinto principio espiritual, mis hermanos. El discernimiento. Vaya ahí a Hechos capítulo 17. Vaya a Hechos capítulo 17. Mire qué notable. Nosotros lo hemos visto este pasaje cuando lo hemos estudiado. Hechos 17. Recuerda que Pablo había estado en Tesalónica y ahora va a la ciudad de Berea. Y dice que ahí presenta el Evangelio. Y mire qué detalle se nos da en el versículo 11. Dice, Hechos 17:11. Porque acá es muy importante este punto, que es el quinto principio, que es el discernimiento. Y eso, hermano, es una labor de cada uno de los creyentes. Saber escuchar la palabra de Dios, discernir. Como yo le decía recién, lamentablemente no todo lo que se predica de los púlpitos es palabra de Dios. Tenemos que saber escuchar la palabra de Dios. ¿Qué ha pasado, hermanos, cuando se ha perdido el discernimiento en la iglesia? Bueno, ha pasado lo que ha pasado hace muchísimos años en tantas iglesias. Que ha venido cualquiera diciendo ser apóstol, profeta, profetiza, y ha enseñado cualquier mamarracho y lo único que se sienta en las iglesias es amén, 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 amén. Porque se ha perdido el discernimiento. Si se pierde el discernimiento, pasa lo que dijo el viejo profeta Oseas: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Cualquiera nos dora la píldora. Cualquiera viene, hace cualquier mamarracho y la iglesia enarbolada porque no tiene discernimiento. ¿Cómo vamos a retener lo bueno? ¿Cómo vamos a aplicar ese principio espiritual que Pablo le enseña a los tesalonicenses? 1 Tesalonicenses 5:21. A examinarlo todo y retener lo bueno. Para hacer eso, yo tengo que tener mucho discernimiento, porque si no, no separo la paja del trigo. No lo puedo ver, no lo puedo discernir. Y esto es un trabajo espiritual. Y acá se nos dice en Hechos 17, versículo 11, dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica porque recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras. ¿Para qué? Para ver si esas cosas, ¿qué cosas? La palabra. Claro, porque Pablo fue y le dijo, Jesús de Nazaret es el Mesías prometido por la ley de Moisés, por los profetas, por los salmos.
Y al otro día estaban de cabeza en las escrituras. No dijeron, amén, gloria a Dios, es el apóstol Pablo. No me importa si es el apóstol fulano, o el pastor sultano, o el presbítero fulano. No me importa, hay que escudriñar la Biblia. Tengo que discernir si lo que me dicen y lo que me enseñan es verdad. Por eso usted no me haga caso a mí. Usted vaya y escudriñe la Biblia. No diga amén a todo lo que yo digo. Usted vaya y escudriñe después. Usted no me haga caso ciegamente, hermano. Usted tiene que escudriñar si lo que yo digo es bíblico, si es cierto o no es cierto. Y bueno, para refutarme, lo tiene que refutar con las escrituras, por supuesto. Y esta gente dice que buscaban las escrituras para ver si lo que Pablo le dijo estaba allí. O sea que ellos tenían ese discernimiento. Bueno, a ver si es cierto lo que Pablo dice. No. El apóstol Pablo, él dijo que tuvo una visión de Cristo, que se convirtió, está todo bárbaro, pero vamos a ver si lo que dice es bíblico. Porque muchos fulanos se han parado en los púlpitos diciendo que han tenido revelaciones y visiones, y sí, pero eso no es un sello de garantía, sino la fidelidad al Evangelio, la fidelidad a la palabra de Dios. Eso es el certificado de un verdadero profeta, que habla la palabra de Dios verdadera. ¿Por qué estos creyentes eran más nobles que los tesalonicenses? ¿Por qué se nos dicen que eran más nobles? ¿Qué tenían los de Tesalonicenses? ¿O qué le faltaba, mejor dicho, a los de Tesalónica que tenían los bereanos? Porque dice que eran más nobles que de los Tesalónica. ¿Por qué eran más nobles? Los bereanos confirmaban con la palabra. No, usted mirándome a mí no va a discernir nada. Usted tiene que estar en el texto que yo le di, porque en el versículo 11 está allí. ¿Por qué son más nobles? ¿Por qué eran más nobles? Porque recibieron la palabra con un poco de solicitud. Con toda solicitud, hermano. Eso los hacía más nobles. Eso los hacía más nobles, que recibieron la palabra con tal solicitud que empezaron a escudriñar para ver si esas cosas eran así. Y eso los hacía nobles. Eso es lo que registra allí Lucas, que era el escritor sagrado. Dice que eran más nobles que los de Tesalónica, y eso era lo que los hacía nobles. No importa si lo dijo Pablo, si lo dijo Pedro, si lo dice Juan, vamos a ver si esto es así. Por eso, hermano, el quinto principio es el discernimiento. Tenemos que aprender a escuchar la palabra de Dios con discernimiento. Una vez más, como pastor suyo, como pastor de esta iglesia, con la mano en el corazón, le digo, hermano, tenga cuidado con lo que escucha en las redes sociales, que está hecho un basurero espiritual. Cualquiera se las da de pastor, de profeta, de apóstol, y hablan cualquier mamarracho en las redes sociales. Gente que no se congrega, gente que no tiene una familia bien constituida, gente que ni sabe de quién es, pero ahí están, se la dan de grandes celebridades, de grandes maestras, maestros. Cuidado, hermano, quien escucha. Cuidado, tenga discernimiento. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Tenga cuidado con el calar enlace. El enlace no enseña nada bíblico. Eso es lo más extrabíblico que hay. No se nutra de esas cosas. Eso es un falso evangelio. Ahí no se predica fielmente la palabra de Dios. Hay que tener cuidado con esos tipos de enseñanzas. En sexto lugar, voy a dar el sexto principio, es la humildad a la hora de recibir la palabra de Dios, hermano. La humildad es sumamente importante. La humildad. Ante la palabra de Dios el orgullo no tiene lugar. Ante la palabra de Dios no cabe el orgullo. No cabe, pero hay una realidad, que el orgullo existe dentro de cada uno de nosotros. Y la palabra de Dios y el orgullo es como querer mezclar el agua con el aceite. Son inmezclables, no se pueden mezclar. Así nosotros, cuando estamos escuchando la palabra de Dios, seamos humildes, hermanos. Por más fuerte que sea la palabra de Dios, por más que nos confronte, acéptela, recíbala con humildad, con mansedumbre. Santiago nos dice, y Santiago es una de las epístolas más fuertes que hay en todo el Nuevo Testamento. Santiago les escribe duro a sus oyentes y les dice cosas muy fuertes, pero él al arrancar su carta en el capítulo 1, versículo 21, la parte B, le dicen, reciban con mansedumbre
la palabra implantada. Reciban con mansedumbre, porque cuando la palabra nos empieza a confrontar y a corregir, el orgullo empieza a treparse como loco. Y empezamos a repeler la palabra de Dios en nuestro corazón. Y Santiago dice que hay que recibirla con mansedumbre, hermano, con humildad. La palabra de Dios, cuando se recibe, se resiste con ese orgullo y no hace ningún fruto. Al contrario, en vez de bendecirnos, nos condena la palabra de Dios. Por eso es importantísimo. Miren lo que dijo un viejo predicador hablando de esto, de recibir la palabra de Dios